¿Cuáles son los tres retos que tiene hoy nuestro país? ¿Cuáles son esas tres páginas que tenemos que pasar de nuestra historia y hacia dónde tenemos que construir el futuro? Yo creo que el primer desafío que nosotros tenemos en Colombia es que hay una cultura de impunidad. Cultura de impunidad que está ligada a muchísimos fenómenos. Está ligada al fenómeno del lavado de activos. Está ligado al fenómeno de la corrupción. Está ligado al fenómeno del narcotráfico. Está ligado al fenómeno del secuestro. Pero también está ligado al fenómeno del incumplimiento de las leyes permanentemente, como también lo viven ustedes. Donde, por ejemplo, en el sector de los seguros, como el SOAT, hay 39% de evasión. Y se utiliza muchas veces el impuesto para manejar, porque lo ven algunos como un impuesto cuando en realidad lo que es un mecanismo de cobertura, y lo ven algunos para esquilmarlo y utilizan el sistema de salud para esquilmarlo. Cultura de impunidad. Ese desafío implica que también tenemos que revisar lo que está pasando con nuestro modelo económico, que sigue siendo un modelo económico exclusivamente fiscalista, donde el sector privado se ve como una vaca lechera, que el Estado siempre la ordeña en función de sus deseos de gasto. Y entonces se gasta y se gasta y se gasta mal, y después se le pasa la factura al sector privado, que hoy paga tarifas impositivas que están por encima del promedio de la OCDE. Hoy vemos también un sector privado que está saturado de trámites, saturado de regulación, 68.000 resoluciones en los últimos 14 años, 17.000 decretos, más de 2.000 y pico de circulares. Y vemos también un sector privado que tiene que acudir a múltiples ventanillas para operar adicional por su país. Y eso nos conduce al tercer gran desafío, que es un desafío de equidad, porque es un país que tiene una alta tasa de informalidad, donde más del 60% de las personas que están en el sistema laboral hoy en día están viviendo una gran insatisfacción. Y es que no pueden tener una pensión, no pueden tener una pensión, no pueden tener una expectativa para su futuro después de los 65 años. Y como si fuera poco, tenemos un sistema donde el DANE le pregunta a los ciudadanos: señor o señora, ¿usted ha trabajado al menos una hora con o sin remuneración durante la última semana? Y si usted contesta, está en la población ocupada. Esos son 22 millones de compatriotas, pero solamente 7 contribuyen a pensión y salud, y solamente 2 están pensionando. Si nosotros sumamos esos tres factores, ese factor de impunidad, ese modelo económico que lo único que está pensado es para que el sector privado sea una fuente de ingresos, y adicionalmente tenemos una inequidad que la detona esa informalidad, tenemos que cambiar esa página, tenemos que pasarla, y ahí es donde está nuestra propuesta. Nuestra primera tarea es darle a Colombia el concepto de legalidad, donde de una vez por todas el que la haga la pague, y no seguir relativizando más la justicia en función de la ideología de los victimarios, como lo hemos venido haciendo siempre. Donde nosotros tengamos una cultura de cumplimiento de la ley, donde esa excesividad de normatividad termine siendo traducida en una simplificación, pero que se cumplan las leyes. Y eso implica que el sector privado ya no pase de ser ese fenómeno de una fuente de ingresos a pensar en un modelo de emprendimiento real en Colombia, que empiece por un Estado que reduce estructuralmente los gastos innecesarios, que los elimina, que puede hacer una gran reforma a la administración pública para tener ahorros permanentes, y por esa vía decirle al sector privado que queremos bajar tarifas impositivas para que haya una alta tasa de inversión, para que tengamos una gran desregulación en términos de trámites, y eso se traduzca en el detonante de la gran transformación social de equidad, que es la generación de empleos formales, que va a permitir tener más aporte a las pensiones, que va a permitir tener mejor nivel de aseguramiento, que va a permitir que el país pueda tener más población entrando a la educación superior, y que va a permitir que tengamos un verdadero modelo donde la equidad y la productividad vayan de la mano, sobre la base también de dar una cobertura adecuada a la educación.
Yo quiero ver una Colombia donde las primas per cápita de vida se aumenten, porque es una forma de proteger cualquier situación de incertidumbre para una familia en el futuro. Yo fui autor de un proyecto de ley para aumentar la cobertura de los seguros educativos y creo que ese mecanismo para la clase media también es importantísimo, porque le permite a las familias en los momentos de mayor productividad utilizar parte de los recursos de las cesantías para asegurar la educación superior de sus hijos. Es una forma de utilizar el ahorro inteligentemente. Y también creo que si vamos a hablar de legalidad, también tenemos que decirle al sector asegurador que esas vagabunderías que están pasando con el SOAT tienen que ser revisadas. Nosotros no podemos seguir viendo que ese seguro se utilice como un mecanismo para esquilmar a un sector que está financiándose para proteger un riesgo y lo están convirtiendo en una caja menor. Ese sector asegurador necesita también participar en nuestra realidad colombiana con los seguros previsionales para proteger a aquellos que tienen incertidumbres en el mercado laboral. Entonces, legalidad, emprendimiento y equidad son la base de la transformación de Colombia y creo que el sector asegurador debe ser un socio en ese empeño. El problema con el populismo en estas discusiones es que a los populistas les gusta tomar leche y comer carne de la misma vaca. Entonces, por un lado, hablan de liberalismo económico, de apertura de mercado, pero por otro lado salen a promover la incertidumbre jurídica, exacerbando consultas populares para ganarle réditos políticos, o tienen políticas sectoriales para destruir sectores que son necesarios en la economía colombiana. Si usted me pregunta a mí, yo ni siquiera le pondría el apellido de impopulares. Yo le pondría ese apellido de reformas necesarias que Colombia necesita, con verticalidad, con compromiso. Primero, este es un país donde tenemos demasiados impuestos, el país tiene una reforma fiscal seria. Hay 22 impuestos nacionales y solamente 4 representan más del 90% del recaudo. Hay 15 impuestos departamentales y solamente 3 representan más del 90% del recaudo. Hay cerca de 40 impuestos locales y solamente 6 representan más del 90% del recaudo. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos un sistema tributario mucho más simple, más transparente, más eficaz. Por otro lado, usted no le puede seguir diciendo a las empresas que todas las empresas van a pagar una tarifa del 34% de impuesto de renta, que está por encima del promedio de la OCDE, y si tienen ingresos de más de 800 millones de pesos, entonces cárguenle el 40%, en momentos donde además tienen problemas de costos logísticos, problemas de costos de energía, problemas de trámites que son excesivos. La reforma tiene que implicar, sí, una revisión del sistema de exenciones, dejar las exenciones que el país necesita, pero enfocarlas a la generación de empleo e inversión en formación bruta de capital. Eso es una reforma fiscal seria. Pero este país necesita urgentemente que al sector privado lo dejen de ir viendo como una fuente de ingresos fiscales y lo vean es como un socio para el desarrollo, para dinamizar la inversión y generar más empleos formales. Esa es una reforma. Para la reforma pensional, sí, claro, importantísima y necesaria. Pero es que aquí hablan demasiada carreta. Que es un sistema de pilares. El problema no es un sistema de pilares. El problema que tiene hoy Colombia es que se está gastando 38 billones de pesos del presupuesto para asegurar a solamente uno de cada 4 mayores de 65 cubriendo el déficit de Colpensiones. ¿Qué necesita hacer una reforma? Acabar con esa competencia de regímenes, que tengan la misma forma de ponderación de liquidación, que no tengan esas discrepancias en el momento de hacer devoluciones de saldos. Y algo que además es fundamental, la concentración de los subsidios. Sí, doctor Juan Fernando, la gran mayoría de los recursos que se van en subsidios se van para el quintil más alto de la población, que son los únicos que pueden mejorar su ingreso en los últimos 10 años de cotización. Esa reforma debería concentrarse en que los subsidios se vayan a los más necesitados. Y claro está, a mí me parece bueno que haya pilares solidarios, pero financiémonos y prefinanciémonos. Colombia Mayor. Hoy suena muy lindo, es que en 30 años el país no va a tener 5 millones de mayores de 65, sino 15. Entonces, si no tenemos una fuente de ahorro hoy específica para eso, eso se vuelve también un carretazo o una bomba fiscal inmanejable, porque además van a votar esas personas en 30 años o en 20 años. Entonces, esa reforma, con esos 3 elementos, de acabar esa competencia, de darle solidez financiera, es necesaria para el país. Y yo le voy a tocar 2 más. La reforma a la salud, que el país necesita también. Nosotros necesitamos un sistema de mucha transparencia en el sector de la salud.
Primero, saber quién le debe a quién y cuánto, y cómo se van a saldar ese tipo de cuentas. Segundo, se necesita que la Superintendencia Financiera también supervise al sistema de aseguramiento, a las CPS, para que se cumplan los elementos de reservas técnicas. Y claro, que las CPS no solamente reciban los recursos por el número de afiliados, sino también por la calidad acreditada, con un sistema de premios también y de compensaciones, para que salgan las malas y se queden las buenas. Que tengamos políticas de trasplantes serias, que tengamos historias clínicas en línea, que tengamos una mayor ponderación del gasto de bolsillo, además sistemas de exenciones para los que están en la medicina prepagada. Esa es una reforma que el país necesita. Me quedan 30 segundos. Justicia. Aquí se habla mucho de la reforma de la justicia. Yo simplemente digo esto. Este es un país que necesita, primero, tener una política de talento para reclutar a los jueces, para tener mejor capital humano, fortalecer las primeras y segundas instancias, medir los precedentes jurisprudenciales, premiar también la calidad de las providencias y acabar con toda esa cantidad de magistrados, 88 magistrados en las altas cortes. Pensemos en una corte única, más sencilla, que sea unificadora jurisprudencial. Ahí tiene una agenda de reforma. ¿Y cómo me voy a diferenciar? A todos los valores los respeto, incluida también la doctora Marta Lucía, con quien esperamos hacer una coalición, pero que sean ustedes los que decidan eso como comunidad.